Hermanos, el Señor les bendiga. Nuevamente quiero dar gracias a nuestro Dios por darnos esta bendición. Como sabemos, ¿verdad? Que en este primer día de la semana y cada primer día de la semana, pues venimos de todo corazón para servir a nuestro Señor. Y esto es parte también de la alabanza a nuestro Señor, la enseñanza que escuchamos, ¿verdad? En la palabra de Él. Así que, pues ahora nos disponemos a escuchar, ¿verdad? Una porción más de la palabra de nuestro Señor y pues esperamos, como siempre, que todos salgamos edificados con la palabra de nuestro Padre en esta ocasión. Así que, hermanos, pues ven ustedes el título en pantalla, Pesados en balanza, una medida de justicia. Saben, hermanos, cuando preparaba este sermón, recordaba yo en aquellos años de mi infancia, ¿verdad? O de mi juventud, en que todavía viviendo en México, mi madre era muy común, ¿verdad? Que se hiciera eso. Ahora son tiempos más difíciles, ¿verdad? Y bueno, no sé si aún sigan haciendo, pero las mamás mandaban a sus hijos, ¿verdad? 3, 4, 5 cuadras o más, ¿verdad? Para ir a comprar allá tortillas en la tortillería, ¿verdad? Y bueno, pues era algo común, era algo donde íbamos, no sé, 2 veces a la semana o por lo menos una, ¿verdad? A la semana y ahí pues haciendo fila, ¿verdad? Para llegar hasta el mostrador, ahí donde están preparando los kilos, ¿verdad? Porque allá se usa esa medida de peso, el kilo, y pues es algo similar aquí, ¿verdad? En esta báscula, en esta balanza, aunque esto es un poco diferente, pero es la misma idea. Y saben que a veces, aún de pequeño, yo me daba cuenta que aquel kilo no era un kilo, ¿verdad? Yo notaba que era más pequeño, ¿verdad? Y bueno, pues ¿qué iba a hacer? Si ya me lo habían dado y pues tenía que llevarlo a casa, ¿verdad? Así que algo muy similar, hermanos, a eso sucedía en el pueblo de Dios. Y eso era algo muy importante porque parece ser, ¿verdad? Que pues una balanza parece ser algo muy insignificante, algo sin importancia, pero en realidad era algo muy, muy importante ante nuestro Dios, ¿sí? Aunque pareciere pues un instrumento muy simple, como decía, y sin importancia, Dios mandaba a sus hijos utilizarlo justamente. Haciendo pues ese mandamiento de Dios hacía que la balanza fuera algo muy importante. Vamos a leer en Levítico, hermanos, como primer versículo. Vamos a estar viendo varios versículos de historia, vamos a estar viendo un poco en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La importancia de esto, algunas enseñanzas, y después iremos, por supuesto, al Nuevo Testamento también, ¿verdad? Para seguir edificándonos y seguir meditando en esto y la importancia de hacer un buen juicio en todo momento, ¿no? Levítico 19, del 35 al 37, nos dice aquí lo que Dios les mandaba. Dice Levítico 19, 35, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. Yo Jehová. Nos damos cuenta, hermanos, que parte de los mandamientos de Dios era que utilizaran precisamente las balanzas correctamente, en juicio, ¿sí? No como me pasaba a mí, como les comentaba hace un momento, que, bueno, pues aquello le cortaban, ¿verdad? Por tratar de hacer un poco más de ganancia, quitarle unas cuantas tortillas a cada kilo y vender un paquete más. Esas personas pues estarían pecando, ¿verdad? Estarían pecando, así como el pueblo también. Por eso Dios les dice muy claramente, no harán eso. Para Dios es una injusticia, es algo incorrecto
quitarle aún un poquito de lo que debe ser. Nos damos cuenta en verdad de la seriedad de lo que son los mandamientos de Dios. Nos damos cuenta de la justicia de Dios. Porque Dios no es justo en parte o parcialmente, sino en todo, en todas las cosas. Así como hemos hablado de una mentira pequeñita o simple o blanca o como se le quiera llamar, para Dios es algo injusto y es un pecado. Y eso no debe suceder. Y de igual manera cualquier mandamiento de Dios que Él nos da, tenemos que cumplirlo al pie de la letra. No podemos decir, bueno, pues sí, yo estoy faltando en este mandamiento de Dios, pero Dios está conmigo en mi pensamiento todo el tiempo y por eso hace justo aquello. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Estamos muy errados, muy equivocados si así pensamos. Porque estamos fallando a Dios en ese mandamiento. Qué bueno que tengamos a Dios en nuestro pensamiento en todo momento, pero tenemos que cumplir exactamente, ¿verdad?, con los mandamientos de Dios. Así que esta es la enseñanza, este es el mandamiento que Dios daba a su pueblo. Saben, en Proverbios 20:23, tengo aquí dos versículos, los dos siguientes los tengo en pantalla, si gustan leerlos conmigo, o buscarlos en su Biblia, como usted guste. Dice Proverbios 20:23, abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. Esto sucedía mucho, hermanos, entre el pueblo de Dios. Porque imagínense ustedes, vendrían gente, bueno, pues no importa quién fuese, pero vendrían también pobres, hambrientos, a buscar granos, a buscar maíz, a buscar trigo, a buscar alimento. Y qué injusticia, imagínense si aquella persona de pocos recursos y viene con el esfuerzo, ¿verdad?, con todo su sustento, podemos pensar, a tratar de comprar alimento para su familia y después que ese alimento esté corto. Sería algo terrible ante Dios. Pero otra vez, en la justicia de Dios, no importa si era pobre o no, tenían que ser balanzas justas. Si se compraba una libra o un kilo, un efa, como, ¿verdad? Ahí más adelante van a salir varias medidas que se utilizaban, diferente al kilo y a la libra. Pero cualquiera que fuese aquella medida, tenían que darla tal y como debería de ser. ¿Sí? Porque era abominación. Abominación quiere decir que Dios odiaba eso, completamente. Ese tipo de falsedad, ¿verdad? Esas balanzas de estar extorsionando pues a las personas, por decir, o robándoles a aquellas personas, ¿verdad? El otro versículo era Miqueas 6:11, en donde nos dice en una pregunta, en Miqueas 6:11, ¿daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? No, la respuesta es obvia, ¿verdad? Una pregunta retórica, como se dice, una pregunta que sabemos la respuesta. No, claro que Dios no va a dar por inocente a aquel que tiene balanza falsa y bolsas de pesas engañosas, según la enseñanza aquí que leemos en Miqueas, ¿no? Así que esto nos enseña, hermanos y hermanas, a que nosotros también debemos de ser justos. Sí, estos son mandamientos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero la idea es la misma. Tenemos que ser justos y tenemos que cumplir con la palabra de Dios tal y como el Señor lo enseña, ¿verdad? Podemos decir que ese es el punto principal de lo que estamos viendo en esta ocasión.
Dios reprende a su pueblo por ser injustos. Vamos a leer ahora, hermanos, un poco más adelante, allá en Amós. Por favor, si me acompañan. En Amós, en el capítulo 8, está hacia el final del Antiguo Testamento. Sí, es un libro corto, ¿verdad? Y un grupo de, antes de Jonás. Uno de esos libros cortos, ¿verdad? Que está hacia el final. Amós, capítulo 8, versículo 4 al 6, nos dice de la siguiente manera. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo. Todo esto era una pregunta. ¿Cuándo? Imagínense, esto es lo que estaba diciendo el pueblo y se preguntaban ellos mismos como esperando, ay, ¿cuándo va a llegar ya el tiempo en que vamos a extorsionar a la gente y les vamos a quitar de aquello que le debemos de dar y que vamos a comprar al pobre por un zapato y vamos a darles menos de la medida? Ya estaban deseando hacer eso. ¿Cuándo llegará el día? Qué terrible, ¿verdad? Como cuando dice en aquellas cosas que Dios abomina, los pasos apresurosos al mal, ¿verdad? Y esto es algo muy similar aquí. Es muy diferente, hermanos, cuando ¿verdad? En debilidad de repente nos vemos en una tentación y caemos, ¿verdad? O estamos luchando por no caer, por no hacer aquello. Y somos débiles y caemos y nos arrepentimos. Eso es muy diferente a estar deseando y correr, ¿verdad? Y apresurarnos y esperar aquel momento para pecar, para hacer el mal. Son cosas que Dios abomina, antes y ahora. Qué terrible, ¿verdad? El pueblo o estos mercaderes, estas personas, ya tenían su mente. Ya era como una costumbre, como algo de siempre. Bien habló nuestro Señor Jesucristo en muchas ocasiones, ¿verdad? En contra de los ricos. En el Antiguo Testamento y aún, ¿verdad? En el Nuevo, en los Evangelios, cuando estaba enfrente de los judíos que eran ricos y les decía, ¿verdad? Pues que sus riquezas estaban podridas y que no era bueno aquello, porque la riqueza no es un pecado, sino la manera de cómo enriquecerse y qué hacer con aquella riqueza. Porque Dios bendijo a muchos y muchos hombres fieles que vemos en las Escrituras tenían mucho, como Job, Abraham y muchos otros. Y eran fieles a Dios. Pero había otros que era todo lo contrario, ¿verdad? Como aquel rico que no tuvo misericordia de Lázaro. Sí, Dios le dio mucho, pero no fue misericordioso, no ayudó al necesitado. Pues muy injusto fue, y son, y fueron todos esos ricos que hacían de la misma manera. Así que me gustaría que fuéramos a ver otra historia, hermanos. Esto es en cuanto a la balanza, ¿verdad? Estamos viendo lo que es, lo que representa los mandamientos, porque esto sí es en cuanto al peso y ser algo justos, pero también
también parece indicar las Escrituras que cada uno de nosotros somos puestos en balanza ante Dios. Y para eso me gustaría que fuéramos al libro de Daniel. Si me acompañan, por favor. El libro de Daniel en el capítulo 5. Vamos a leer una historia. Una historia que es pues algo conocida, algo común, ¿verdad? Después de pensar en aquello que sucedió, hermanos. ¿Recuerdan cuando el rey Nabucodonosor murió y quedó su hijo como rey? Precisamente Belsasar. ¿Ustedes recuerdan aquella historia cuando estaba Belsasar con hombres y mujeres ahí, ¿verdad? Sus principales y de repente vieron en la pared una mano escribiendo, ¿verdad? En la pared. ¿Recuerdan aquella historia? Muy interesante. Muy interesante. Y el rey se quedó, ¿qué es esto, verdad? ¿Cómo es esto posible? Que se haya escrito, ¿verdad? Algo en la pared. Y fue algo terrible, ¿verdad? Para el rey haber visto aquello y no poder saber qué es lo que quería decir aquella escritura. Bueno, pues en Daniel, en el capítulo 5, en el versículo 13, vamos a leer varios versículos aquí, hermanos. Les pido su paciencia y pongamos atención porque quizás no todos sabemos o recordemos esta historia. Vamos así a ponerle atención. Dice, Daniel 5:13. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Pues sí, hermanos, recordamos la historia de Daniel, cuando Nabucodonosor trajo aquel grupo de jóvenes, ¿verdad? Y Dios estaba con ellos y con Daniel también. Y sí, Dios le dio a Daniel aquel don de interpretación y Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor, el padre de Belsasar, de este rey, conocía a Daniel muy bien. Y Belsasar sabía también todas aquellas cosas que habían sucedido. El mal que hizo su papá, porque había hecho mucho mal, pero también cómo Dios se había presentado ante su papá en poder. Cómo fue que Dios lo hizo como un animal y comía de la hierba, igual que los animales en el monte, ¿verdad? Hasta que se dio cuenta y se arrepintió y se humilló ante Dios. Belsasar sabía todas esas cosas, porque aquí lo vamos a leer más adelante. Sigue diciendo el 15. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tu recompensa a otros. Leeré las escrituras o la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. He aquí, a quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón
se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él a quien le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Sí, aquí nos damos cuenta que el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, sabía todas estas cosas, pero Daniel se lo está recordando, porque es lo que quería decir Dios con aquella escritura, ¿verdad? Con aquellos hechos. Igual Belsasar, sabiendo que su padre se tuvo que humillarse ante Dios, él no lo hizo. Su corazón se engrandeció. Fue un error muy similar o quizás peor que su padre. Pues no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, le dice el 22. Y el 23 sigue diciendo, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuyo mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Es lo que quiere decir Mene. Después dice Tekel, pasado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez o Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Este fue el final de Belsasar. ¿Sí? Qué terrible, ¿verdad? Y en vez de arrepentirse, porque no nos dice que este rey se arrepintió, sino que más bien quiso engrandecer a Daniel en vez de engrandecer a Dios, ¿verdad? Y sí, le cumplió con aquello que le había dicho de vestirlo con púrpura, que sabemos que son de las mejores telas que había en ese tiempo, ¿verdad? Lo más fino de la realeza, y una cadena de oro, y proclamar que era el tercer hombre en su reino. ¿Pero para qué? Si esa misma noche murió. Hasta donde sabemos no estaba arrepentido, y es algo muy similar a lo del rico necio. ¿Recuerdan? Que aquel que dijo, ¿qué haré? Ah, ya sé, derribaré mis graneros y los haré más grandes, y diré a mi alma, gózate mi alma, que tienes para comer, come y bebe, que tienes para muchos años. Necio, y esta noche vendrán por tu alma. ¿Verdad? Algo muy similar. Algo muy similar de lo que hizo este hombre. Y el punto es que fue puesto en balanza. Y más adelante vamos a seguir viendo, ¿verdad? Lo que quiere decir esto.
Vamos a seguir meditando en lo que quiere decir ser puestos en balanza. Pero Dios pues lo vio la vida de este hombre. ¿Y qué dice ahí? Que no fue hallado falto. Le faltó. Como aquel kilo, ¿verdad? Que le faltaba, que no estaba completo. También a nosotros podemos estar faltos ante Dios. Nos puede faltar algo. Obviamente en obediencia, en fidelidad, en obra, en obediencia a nuestro Señor, ¿verdad? O en arrepentimiento. Podemos ser hallados faltos, hermanos, pero no permitamos, ¿verdad?, que esto nos suceda, sino que seamos fieles a Dios y día con día, como siempre nos seguimos animando, como Dios nos anima en sus escrituras en todo lugar, ser fieles al Señor. Por eso dice allá en Eclesiastés, al final de Eclesiastés, el final de todo discurso oído es este: temer a Dios y hacer su voluntad, porque es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. No hay más. No hay más para nosotros sino hacer la voluntad de Dios. Temer. Todo se va a terminar. Podemos pasar toda la vida trabajando o dedicándonos al deporte o al estudio o a lo que sea, y eso en un segundo termina. ¿Y de qué? ¿De qué sirvió? Tener toda nuestra vida, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra esperanza puesto en aquello del mundo. Claro, es necesario trabajar, como decimos, recordamos también, pero poniendo a Dios primero. Lo verdadero es, como dijo Salomón otra vez, el todo del hombre es temer a Dios y hacer su voluntad. Ahí está nuestra esperanza, ahí está nuestra salvación. Y así podemos ser hallados completos, no faltos, como el rey Belsasar. Una historia bastante interesante. Esto no es una historieta, algo inventado. No, esto sucedió en verdad, es la palabra de Dios, ¿verdad? Y podemos leer, yo les invito a que regresen a Daniel. Todo el libro de Daniel, ¿verdad? Es completamente interesante. Aún los últimos capítulos son algo difíciles a veces, ¿verdad? Pero lo podemos leer y estudiar. Por otra parte, muy diferente a Belsasar, Job, aquel hombre que seguido recordamos, porque Dios lo reconoce a Job como un hombre perfecto. Y lo dice al principio del libro, ¿verdad? Job, un hombre perfecto, temeroso de Dios. Pues Job mismo, este hombre, pide a Dios que lo pese. Así como lo hizo con Belsasar, y lo halló falto. Bueno, pues tengo estos versículos en pantalla, estos dos nada más, 5 y 6 del capítulo 31. Dice, si anduve con mentira, porque recuerdan que Job está pasando por una enfermedad y está desde la coronilla de su cabeza hasta los pies. Tiene una enfermedad. Y sus amigos vienen y sus amigos lo están acusando. Le dicen, mira, pues has de haber hecho mucho mal para que Dios te haya puesto en esa situación. Es lo que sus amigos le decían. Uno y otra vez, todos ellos, todos sus amigos. O estos que vinieron a visitarlo. Dicen, no, tú has faltado a Dios. Tú has de haber estado muy mal ante Dios porque esto te está sucediendo. Entonces Job, en el libro de Job, escuchamos sus argumentos diciendo, no, yo no he faltado a Dios.
Recuerdan que leímos aquí mismo un poco más arriba, no lo vamos a leer en esta ocasión, pero ahí en unos versículos antes de lo que vamos a leer, dice que él ha hecho un pacto con sus ojos, aún, de no ver a una mujer con malos ojos, ¿verdad? Y tener malos pensamientos. Job, en verdad, por algo dice Dios que era un hombre perfecto, porque de verdad se esforzaba. De verdad se esforzaba, pero muchas veces nosotros queremos decir, no, eso no es posible. Y ya, nos queremos deshacer de los mandamientos de Dios, de nuestras responsabilidades para con el Señor, y decimos, no, perfecto, nadie es perfecto. Pues no es así en las Escrituras, ¿verdad? Y claro, no perfectos como Dios, hay que entender lo que es la perfección ante el Señor. Esforzarnos con toda sinceridad por no faltar a Dios, por ser fieles, aún en nuestros pensamientos. ¿Verdad? Pues dice Job 31:5, si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Job está seguro ante sus amigos y ante Dios de que él es fiel, de que no ha faltado a Dios. Que Dios me pese, ¿verdad? Que Dios me juzgue si yo he hecho algún mal. Como lo decía Pablo, ¿verdad? Si he hecho algo malo, no rehúso pagar, ¿verdad? Morir por mi mal. Pero, ¿cuál es mi pecado? ¿Cuál es mi falta? Ninguna era. Así que algo muy similar está diciendo Job también. Dios sabe que me esfuerzo, Dios sabe que soy fiel a Él, que no he hablado mentira, que mis pies no buscan el engaño, que no se apresuran a engañar, ¿verdad? Como el pueblo lo hacía, como leímos ya hace un momento. Que el pueblo se apresuraba y esperaba ya el tiempo para hacer el mal y engañar a la gente. Lo cual hoy en día podemos verlo aún en el mundo, ¿verdad? Péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. ¿Podemos decir nosotros también eso? Pues todos pasaremos por un juicio, ¿verdad? Y Dios a todo nos ve. Podemos decir que Dios a todo nos pone en balanza para ver si somos faltos o no. Así que todo esto es importante, son buenas enseñanzas, algo para nuestra edificación, ¿verdad? Justamente seremos juzgados, hermanos, después de la muerte. Me gustaría que recordáramos este versículo, por favor, en 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 10. Segunda de Corintios 5:10. Nos dice así: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿No es lo mismo que la balanza cuando pesó a este rey Belsasar? Y lo que está diciendo Job, según sus obras, es el resultado de aquella balanza, ¿verdad? O sea, no es algo físico, obviamente. No nos van a poner ahí físicamente en una balanza, ¿verdad? Pero Dios sabe. Dios sabe todas las cosas y Él sabe nuestras obras y nuestros pensamientos y nuestra humildad o nuestro orgullo, ¿verdad? Nuestra sabiduría o nuestra insensatez.
Dios sabe todas las cosas. Esperemos que cada uno de nosotros seamos hallados no faltos, sino fieles a Dios, corrigiendo aún aquello, ¿verdad? Que esté mal en nuestra vida. Si hay algo malo, tenemos que corregirlo pronto. Porque la vida se acaba, hoy, mañana o pasado, no sabemos cuándo. Pero sabemos que cada día que pasa, cada momento que pasa, nos falta menos para llegar a ese punto. Es la realidad para cada uno. Así que es una urgencia que estemos preparados para esa venida del Señor. Antes de ser puestos pues en aquella balanza. El 11 no le vamos a leer, pero dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Así que sabiendo estas cosas, sabiendo la importancia, hermanos, entonces nos esforzamos por convencer a toda persona, ¿verdad? Familia, amigos y toda persona. Porque es lo que Dios manda. Ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, a toda criatura. Enseñándoles que toda la palabra de Dios. Que hay que arrepentirse, que hay que bautizarse en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y guardar sus mandamientos. ¿Con qué medida deseamos ser medidos? Fíjense que aquí en Mateo 7, versículo 1 y 2, y si me acompañan a leer ahora estos versículos, hay algunas interpretaciones, malas interpretaciones en cuanto a estos versículos. Vamos a ver esto, Mateo 7, 1 y 2. Es algo sencillo, ¿verdad? Pero si no le ponemos atención, pues a veces podemos equivocarnos. Mateo 7, 1 y 2, donde nos dice así nuestro Señor Jesucristo, son palabras de nuestro Señor, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Algunos usan estos versículos para decir, sí, no juzgues, porque con la vara que juzgas serás juzgado. Y ahí nos ponen a temblar, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué es eso? No juzgues porque tú también. Pues sí, sabemos. Eso es algo que es obvio. Todos vamos a ser juzgados. Pero lo dicen de una manera tratando de justificarse o no me digas nada porque tú también. ¿Sí? Eso no es el punto, eso no es la manera de decirlo y eso no es lo correcto. Dios nos manda a juzgarnos. El Señor aquí cuando dice no juzgarnos es juzgarnos de acuerdo a nuestra opinión, como lo hemos dicho muchas veces. Nuestra opinión no es para juzgar, pero con la palabra de Dios, con sus mandamientos, con sus escrituras, su evangelio, con esto es con lo que nos debemos de juzgar. Y Dios nos manda, es un mandamiento de Dios juzgarnos entre nosotros. ¿Cómo? Ponía yo esa pregunta. ¿Con qué medida deseamos ser medidos? Pues con la palabra de Dios, obviamente. ¿Sí? No debe haber por qué asustarnos, porque eso es lo que sabemos y eso es lo que esperamos y tratamos siempre, día con día, de ser fieles a Dios, de juzgar a los demás con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios obviamente es la que nos va a juzgar a nosotros también. Bueno, pues claro que deseamos ser juzgados con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es justa.
La palabra de Dios es correcta. Es la que nos salva. ¿Verdad? Si somos fieles a Dios, bien, qué bien. Péseme Dios, como decía Job, ¿verdad? Péseme Dios en su balance. Y a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Seremos hallados fieles a Dios, no faltos. ¿Por qué? Porque nos hemos arrepentido, porque hemos creído en Él, porque hemos confesado su nombre, porque hemos vivido fielmente, porque si hemos caído nos hemos arrepentido y volvemos a estar en el camino. Péseme Dios. Pero si hemos faltado a Dios, si no nos hemos arrepentido, si andamos en pecado, si en algo estamos faltando, entonces ese peso será hallado falto. ¿Verdad? Como a Belsasar. No queremos eso para nadie, ni para nosotros mismos, ni para nadie. Como las pesas indican el peso correcto, así el Evangelio indica nuestro peso u obediencia. Hermanos, en esa balanza, ustedes saben cómo funciona, ¿verdad? Ahí pues tenemos esa balanza. Cuando alguien va a comprar, no sé, 5 kilos de carne, vamos a decir, es mucho, ¿verdad? Pero lo que se hace es, se pone un pedazo de metal en un lado de 5 kilos y después se le va poniendo el producto, sea lo que sea, del otro lado. Cuando pese lo mismo, cuando sean 5 kilos, va a estar parejo, ¿verdad? Si es más pesado, pues va a pesar más que los 5 kilos. Este es lo que nos indica, lo que nos guía, el peso que está en el otro lado, hasta que tengamos lo correcto del otro lado también, ¿verdad? Bueno, pues en cuanto a lo que leía, en cuanto al peso de Dios o la balanza de Dios, el Evangelio es el que nos indica nuestro peso. ¿Sí? Como decíamos ahorita, vamos a juzgar de la manera que vamos a ser juzgados también, ¿no? A través del Evangelio. Vamos a leer estos dos versículos que tienen que ver con esto, con el ser juzgados. Efesios 1:13 nos dice, Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que estos dos versículos, ¿verdad? Nos está indicando, ponía estos dos porque uno pues nos habla de cuando somos a través del evangelio salvos, ¿verdad? Somos hallados no faltos, somos hallados justos ante Dios, podemos decir. Porque ese es el final. Sabemos y entendemos muy bien que el evangelio, que la obediencia, nuestra fidelidad a Dios, a su palabra que encontramos en su evangelio, es lo que nos da nuestra salvación, ¿verdad? Habiendo creído en él y habiendo sido sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está aquella bendición, ahí está lo que debemos de buscar, cómo debemos de ser encontrados, qué tenemos que tener en nuestra mente constantemente, ¿verdad? Antes de ser puestos en aquella balanza de Dios. Bueno, pues en segunda de Tesalonicenses ahora, por favor. Segunda de Tesalonicenses. 1:8. Segunda de Tesalonicenses 1:8 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí está el otro lado de la balanza, al ser hallados faltos, como Belsasar, ¿verdad? Que o no conoció la palabra de Dios, ni la obedeció. Bueno, aunque Daniel le dice, tú sabías aquello,
Daniel sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hizo. Por eso fue hallado falto. Igual nosotros hoy en día. Y el mundo entero. Pasa lo mismo para todos. Si no sabemos el Evangelio de Dios, pues ¿cómo vamos a ser salvos? Si aún dice que el juicio empieza por la casa del Señor, ¿verdad? A los hijos de Dios, los que son miembros de la iglesia del Señor, los que nos esforzamos diariamente por hacer la voluntad de Dios, los que cualquier faltita, cualquier gramo que falta, nos arrepentimos para que Dios no nos halle falto. Y una mentirita que se salga, ay Señor, perdón. Y cualquier cosita que fallemos a Dios, perdóname Señor. Aún aquellos, no todos seremos salvos, ¿verdad? O nos esforzamos de tal manera que seamos fieles completamente a Dios. ¿Dónde quedan los demás? ¿En dónde quedan el mundo que no ha venido al Señor? Los que no quieren ni escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Pero en su entendimiento, en su pensar, en sus propias ideas, dice, no, yo soy cristiano. No, yo voy a ser salvo. Yo amo a Dios. Yo tengo a Dios en mi pensamiento siempre. Pero ¿es suficiente? Tenemos que venir al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, a las aguas del bautismo, a confesar que creemos en Él y ser fieles toda la vida. Pues a aquellos que no conocen, o aún aquellos que conocen, pero no le obedecen, entonces nos dice que hará retribución en llama de fuego, como nos está diciendo aquí en 2 de Tesalonicenses 1:8, ¿verdad? Ese es el castigo. Si somos hallados faltos o injustos o desobedientes, o como le queramos decir, ante nuestro Dios. Hermanos, pues los judíos debían ser justos en toda transacción. Me gustaría leer otro versículo del Antiguo Testamento. Lo tengo en pantalla, en segunda de Ezequiel. En Ezequiel, perdón, no es segunda. Ahí se me quedó ese número, disculpen. Ezequiel 40:10. Olvídense del 2 que está ahí enfrente. Perdón. Dice, balanzas justas, efa justo y bato justo tendréis. Yo les había dicho hace unos momentos, y también lo que leímos nos dice que deberían de ser justos en todas las medidas, en todas las cosas que hicieran. Aquí nos está especificando. En las balanzas, como hemos estado hablando, del peso de los productos que vendían, del grano, etcétera. Pero también el efa y el bato. Estos son medidas también en cuanto a volumen. ¿Sí? Según una tabla, quizás en su Biblia tenga una tabla de medidas. Por ahí estuve buscando y son 22 litros, si no estoy equivocado. Es igual, parece ser que un efa es igual a un bato. ¿Sí? Ambos son 22 litros. ¿Sí? En fin, el punto es que ese es el mandamiento de Dios. No solamente en las balanzas, sino en todas las demás cosas. Quizás vendían, no sé, leche o algún otro producto por estas medidas, ¿verdad? De volumen. En todo tenían que ser justos en su trato con los hombres. De igual manera con los cristianos, ¿no es cierto? En todo lo que hacemos, o sea, no nada más un mandamiento, sino en todos los demás también, ¿verdad? En todos los demás mandamientos también debemos de ser justos y perfectos ante Dios. Debemos de ser justos en todas las cosas, en todos sus mandamientos y en todo tiempo.
Leamos ahora Primera de Pedro 1:17, por favor. Primera de Pedro 1:17. Nos dice así. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Somos peregrinos, vamos de pasada, hermanos, y sin acepción ninguna, a todos Dios nos juzgará según las obras que hayamos hecho. Ahí está bien claro lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Ser justos. Y bueno, podemos entrar en muchos detalles y ver todos los mandamientos del Señor, lo cual no nos alcanzaría el tiempo, pero sabemos qué es lo que Dios nos manda. Hemos constantemente estudiado y ya por años conocemos las escrituras de Dios y nos esforzamos por seguirlas cumpliendo, porque eso es lo que sucederá. Eso es lo que Dios hará. Nos va sin excepción a juzgar en todas las cosas que hemos hecho. No nos podemos esconder de Dios, ¿verdad? Recordamos seguido también. No nos podemos esconder de ir, me voy a ir a tal lugar y voy a hacer allá aquel mal escondido, nadie se va a dar cuenta. Pues nos podemos engañar entre nosotros o a nosotros mismos, pero a Dios no, ¿verdad? Porque Él todo lo sabe. Son solamente ejemplos y son solamente palabras para animarnos, para abrirnos los ojos siempre, ¿verdad? No dormirnos espiritualmente, sino estar alerta, estar siempre viendo lo que hay a nuestro alrededor, los peligros y el mal, alejándonos del pecado y de la tentación, porque es un peligro constante. Primera de Juan 3:7, y esta es la última cita que vamos a ver en esta mañana. Primera de Juan 3:7 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo, como Dios es justo. Que nadie nos engañe, ¿verdad? Si hacemos la voluntad de Dios, la palabra de Dios es el Evangelio, la Biblia que tenemos en nuestras manos, hacemos la voluntad de Dios, entonces seremos hallados justos. Con toda confianza podemos decir, como Job, que el Señor me ponga en su balanza, que el Señor me pese, ¿verdad? Y seré hallado justo. No seré hallado falto a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Él, gracias a esa salvación, a ese perdón que tenemos en nuestro Señor. De otra manera no podríamos, ¿verdad? De ninguna manera. Pero sí, si estamos en nuestro Señor, en el camino correcto, entonces confiemos, hermanos, que andamos en justicia. Confiemos que seremos salvos, que encontraremos esa salvación ante Dios y que no seremos hallados faltos en aquella balanza de nuestro Señor. Roguemos a Dios, pues, que seamos pesados andando en esa integridad, como Job también lo dijo. Que me pese Dios y conocerá mi integridad. Seamos íntegros ante nuestro Dios en todo momento, ¿verdad? Fieles, con valor también siempre, ¿verdad? En todo momento, hablando la verdad de nuestro Señor. Hermanos, gracias por su atención. Espero que todos nos hayamos edificado con esta enseñanza de nuestro Dios. Y así ahora cantamos a nuestro Padre un himno de invitación.